Eh, Tenemos el punto número 3, que es la secretaria tiene una asignación mensual de 1.000.000 de pesos más auxilio de transporte. Les explicaba que con este sueldo que tiene la secretaria, pues no hay necesidad de hacer la depuración por cuanto nuestra tabla de contenida en el artículo 383, que por aquí la tengo, lógicamente no tiene retención por cuanto la tabla, perdón, inicia la retención es a partir de 95 VTs, luego de surtida la depuración, ¿cierto? Entonces, esta es la tabla, ¿cierto? De 0 a 95 VTs, la base gravable que que calculamos por el procedimiento 1, si se encuentra entre 0 y 95 VT, pues lógicamente no tiene retención. Y si nosotros observamos nuestra depuración, pues lógicamente al ingreso laboral le restamos los ingresos no grabados y así no tenga ninguna deducción y ninguna exención, pues lógicamente sí tendrá derecho a la exención del 25% y entonces lógicamente el 1.000.000 de pesos pues solamente equivaldría, lógicamente equivaldría a 28 VTs, ¿sí? O sea, estaríamos muy lejos de calcular, de que estos sueldos tuvieran retención, ¿sí? O sea que los 95 VTs equivalen a 3.382.000. Y si a esto también le incorporamos la exención del 25%, ¿sí? O sea, si a esto le calculamos el 25%, entonces prácticamente podríamos decir que sueldos a partir de 4.500.000 no tendrían ningún tipo de retención. ¿Sí? Más o menos como para tener eso. O sea, que si nosotros tenemos en nuestra empresa una nómina grande, sí, vamos a decir que los sueldos de 4 millones hacia abajo, pues no le vamos a hacer el cálculo porque ya sabemos que la retención va a ser cero porque va a estar entre los 0 y 95 VT. Pero si el sueldo o los ingresos laborales son superiores a los 4.500.000 más o menos, entonces sí tendríamos que hacerle el cálculo para saber si hay algún tipo de retención. Entonces, en este caso, la secretaria con una asignación de 1.000.000 de pesos no es necesario hacer el procedimiento porque es claro que la retención que le va a dar es cero. Seguimos. El punto número 4. El punto número 4 dice así. El revisor fiscal es contratado por prestación de servicios profesionales con un honorarios mensuales de 8 millones de pesos masiva. Y se le descuenta pago a Médica por valor de 180.000 y presenta pago de seguridad social en salud, pensión y ARL y nos presenta certificado donde no tiene contratado personal para la prestación del servicio. Entonces, también la clase pasada estábamos mirando qué tratamiento debe dársele a este tipo de honorarios. Y resulta de que el artículo 383 claramente establece que el procedimiento 1, tal como lo miramos, tal como lo hemos efectuado en los dos puntos anteriores, se va a aplicar a rentas de trabajo laborales, salariales, o sea, los que median un contrato de trabajo, y también este mismo procedimiento tendrán derecho los independientes que presenten su certificado, que sean primero un servicio personal y ya miramos cuáles son los requisitos para que se considere un servicio personal y además de ser servicio personal, ellos nos deben dar un certificado bajo la gravedad de juramento, ¿cierto? Bajo la gravedad de juramento que no tiene contratado personal o la norma establece que puede tener hasta una persona contratada para prestar el servicio y todavía se considera como servicio personal y tiene derecho a la depuración tal cual como está en este cuadro.
¿cierto? Entonces, en el caso nuestro, entonces, como este es un servicio personal porque trata de honorarios y no certifica, entonces vamos a efectuar el procedimiento tal como figura aquí, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia entre este que es para los asalariados y el de honorarios independientes? Pues que lógicamente la diferencia es que la seguridad social toda la asume el independiente, ¿sí? Y adicionalmente también va a pagar ARL el independiente y lo podemos tomar como un ingreso no grabado, ¿cierto? Mientras que para el asalariado, pues solamente vamos a tomar es lo que aporta el trabajador, que es el 4% a salud, el 4% a pensión. Y que ARL, lógicamente, no la vamos a tomar porque quien paga los riesgos laborales, perdón, va a ser es la empresa. El caso de los independientes, sí. Entonces, y lo demás lo vamos a tomar tal cual, ¿cierto? El mismo procedimiento igual que hemos venido aplicando para, la, para los asalariados. Carlos Felipe Castro dice, el trabajador independiente tiene la responsabilidad de pagar el 100% de la ARL, sí señor. A los independientes nadie se les ayuda a pagar, o sea, se paga la salud el 12.5%, la pensión el 16% y el porcentaje de ARL de acuerdo al nivel de riesgo y lógicamente al 100%. ¿Sí? Aquí nadie le va a contribuir, sino que el independiente tiene que pagar el 100%. Entonces, miremos que cuál es el ingreso base de cotización y nosotros debemos verificar ese ingreso base. O sea, que cuando nosotros vayamos a registrar una cuenta, una independiente, nosotros como empresa tenemos que eh, verificar el pago de seguridad social del independiente, que sea el IBC correcto. ¿Por qué? Porque la norma fiscal nos trasladó a nosotros esa obligación. Y si nosotros no exigimos el pago de seguridad social correcto del independiente, entonces para nosotros ese pago no se considera como costo o deducción. Entonces, fíjense que si al nosotros no exigir el pago adecuado, a quien castigan es lógicamente a la empresa por no exigirlo. ¿Cómo nos castigan? Pues porque no nos van a valer eso como un costo o gasto fiscal. Marley Perdomo dice, los independientes pagan y solo nos presentan certificado de pago. Pues lógicamente los independientes deben que pagar la seguridad social y nos entregan la planilla debidamente pagada. En esa planilla pues vienen los valores que se pagan y pues nosotros debemos calcular el IBC, el ingreso base para independientes. Ahora, dentro del IBC de independientes se estableció dentro del plan de desarrollo y hay, digamos, dos tipos de independientes. Uno que son prestadores de servicios personales, ¿sí? Servicios personales y los servicios que no son personales. Servicios personales y servicios no personales. ¿Sí? Un caso, por ejemplo, de servicio no personal, pues la persona que presta el servicio, pero que incurre en costos y gastos para prestar el servicio, que asume responsabilidad en la prestación del servicio, asume pérdidas o también utiliza maquinaria especializada. ¿Sí? Entonces es un servicio no personal. Y el servicio personal es el que directamente desempeña el trabajo, pone la fuerza de trabajo a disposición de otro y que tiene derecho hasta una persona para poder prestar conjuntamente el servicio. Entonces, por ejemplo, el caso de la revisoría fiscal, en caso de los contadores, por la asesoría financiera o contable que prestamos, pues son servicios personales. El IBC, decíamos que el plan de desarrollo del actual gobierno señaló el IBC y que esa norma fue declarada inexequible por unidad de materia, porque dentro del plan de desarrollo están legislando algo que no tiene nada que ver con el plan de desarrollo, fue demandada y se declaró inexequible, pero el gobierno le dio la posibilidad al gobierno de dejar esa norma vigente hasta 2 legislaturas.
o sea, que estamos en la legislatura presente y comienza una nueva legislatura el 20 de julio y creo que termina el otro año en junio 30. Entonces, hasta la próxima legislatura está vigente lo que les voy a decir ahora, cómo se calcula el IBC de los independientes y que lógicamente el gobierno tiene como tarea sacar una nueva ley donde establezca claramente cómo son cómo se va a calcular el IBC, el ingreso base a cotización IBC de los independientes. ¿Sí? Y entonces la norma, lo del plan de desarrollo nos dijo que para los servicios personales se coge el ingreso total del independiente y se le saca el 40%. Entonces, dividido el 40, o por el, equivale al 40%. ¿Sí? Para, digamos, los independientes que prestan servicios personales. ¿Cómo así? ¿Cuál es mi ingreso total? Mi ingreso total, si yo soy independiente, mi ingreso total es de todos los ingresos que tengo como independiente. Entonces, que yo trabajo en 3 empresas. En una me gano 3 millones, en otra me gano 4 millones, son 7 millones, y en otra me gano 3 millones. Son 10 millones de pesos de ingreso. Entonces, me IBC, cojo los 10 millones, le calculo el 40%, o sea, 4 millones, y sobre ese 4 millones de pesos yo tengo que pagar salud, riesgos y ARL si estoy obligado a pagarlo, ¿cierto? Y los servicios no personales escogen el ingreso total, le restan las expensas necesarias, y a ese neto sí le calculo, saco el 40% y es el ingreso y el IBC, ingreso base de cotización. Por ejemplo, un constructor. Cuando yo hago un contrato de obra, ese contrato de obra es un contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Entonces, como en ese contrato de obra para construir una casa o lo que sea, no es un servicio personal. ¿Por qué no es un servicio personal? Porque dentro del contrato de obra se está incluyendo los materiales, se está incluyendo la mano de obra que necesita, y que pues más de uno, lógicamente, para hacer la construcción, materiales, se va a utilizar maquinaria especializada, además el contratista debe responder por la obra. Entonces no es un contrato de prestación de servicios personales, sino de servicios no personales. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el ingreso base de cotización? Entonces, el ingreso, que es el total de contrato, menos la despensa necesaria. Y la despensa necesaria son los costos y gastos necesarios para poder llevar a cabo el servicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los costos y gastos de un contrato de obra? Pues lógicamente la mano de obra, los materiales y los costos indirectos que incurrimos para poder prestar el servicio. Y a ese valor le saco el 40% y ese es el IBC para los independientes. Un punto adicional frente a esto. En el mes de marzo, la UGPP sacó una resolución en la cual ellos crean un sistema presuntivo para calcular el IBC de estos servicios no personales. ¿Sí? ¿Qué significa? De que dependiendo de la actividad económica, ellos dicen, si su actividad económica es tal, entonces el IBC es tanto. ¿Sí? Y debemos someternos. En estos días voy a sacar un videoclip para compartir con ustedes de qué se trata esa información, porque esa información es importante, ya que a partir de la fecha, la UGPP, que es la Unidad de Gestión para la protección de los parafiscales, para la revisión correcta del pago de seguridad social de tanto de las personas como los independientes, pues lógicamente ellos lo van a utilizar para la tipo de fiscalización, o sea que nosotros tendremos que cumplir con esa nueva resolución que ha dictado la UGPP. Por ahora, vamos a centrarnos en lo que a nosotros corresponde y es el ingreso de los servicios personales. ¿Sí? ¿Por qué?
porque cuando nosotros vamos a calcular nuestra retención en la fuente, lo primero que hay que restar es esto, que es la seguridad social del independiente. Y entonces, por decir algo, si yo trabajo con 3 empresas, pues yo voy a presentar la planilla de pago, una única planilla de pago a todos, y entonces yo no tengo derecho sino solamente a tomar lo que corresponde a mi contrato, al contrato de la empresa, y cada empresa tendrá que hacerlo de la misma manera, ¿sí? Todos tendrán que hacerlo de la misma manera. Y como nosotros tenemos la obligación de verificar el correcto pago de seguridad social. Entonces dice, como ya sabemos que él nos presenta el certificado, ¿cierto? Y que es un servicio personal por ser honorarios, nos presenta el certificado que no tiene contratado personal para la prestación del servicio, entonces nos disponemos a hacer este mismo procedimiento tal como lo hemos hecho con las rentas por ingresos laborales. Entonces dice, los honorarios mensuales que gana el revisor fiscal son 8 millones de pesos. Entonces aquí pues lógicamente no son sueldos, sino va a ser honorarios que son 8 millones de pesos. ¿Cierto? En este caso del revisor fiscal, un segundo, en este caso que es el revisor fiscal honorarios, el IVA, ¿cierto? En la clase pasada me preguntaban cuál es el tratamiento del IVA. Pues el IVA simplemente es un recaudo para terceros, ¿sí? Nosotros, el revisor lo cobra, pero eso no es un ingreso para el revisor, sino que va a ser es un recaudo que tiene que transferir cuando le toque presentar la declaración de IVA, ¿sí? Entonces, pues eso no es un ingreso, por eso no lo incluimos aquí en los ingresos del revisor fiscal. Y que tampoco podemos hacer a un impuesto, hacerle la retención del impuesto, a no ser de que sea una retención de IVA, que ya más adelante lo vamos a ver, pero impuesto sobre impuesto no lo podemos calcular. Ahora, vamos a hacer el cálculo del IBC. Vamos a poner aquí como informativo. Vamos a poner aquí el informativo. Vamos a hacerlo acá abajo. Cálculo del IBC del revisor fiscal. Entonces, los honorarios fueron de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Entonces, el IBC, como es un independiente, es el 40%. Entonces, a ese valor, el IBC, entonces vamos a ponerle aquí para que ustedes sepan de dónde sale este valor, que es el 40% del ingreso total. Entonces, cojo esto y le calculo el 40% por el punto 4, o sea, que el IBC, el ingreso base de cotización de este independiente, tiene que pagar seguridad social de 3.200.000, sobre 3.200.000. Entonces, la salud, 12.5%. Entonces, ¿cuánto paga por este contrato el revisor? Entonces, esto por el 12.5, 400.000. Pensión. Entonces, la pensión, lógicamente, es el 16%. Entonces, coge los 3.200.000 y le calcula el 16%, que sería 512.000 pesos. Fondo de solidaridad. Entonces, acuérdense que el fondo de solidaridad es sobre 4 salarios mínimos. Entonces, esto, ¿cuántos salarios mínimos es? Entonces, son 3.6. O sea que el fondo de solidaridad es 0, ¿cierto? Es 0. ¿Por qué? Porque no supera los 4 salarios mínimos de ingreso base, entonces no paga seguridad social. Y ARL. Ahora, ¿quiénes son los obligados a pagar ARL? Pues los que tengan un contrato superior a un mes y que lógicamente pues tengan que presentar sus cuentas mensuales. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues se supone que el revisor fiscal es contratado y se le paga mensualmente y es contratado por varios meses. Entonces, él estaría obligado
a pagar ARL. Pero si a mí me contratan para presentar una conferencia, ¿sí? Una conferencia, y solamente voy una vez y dicto la conferencia y me pagan por la conferencia, yo no estaría obligado a pagar ARL por esa conferencia. ¿Por qué? Porque no es un contrato mensualizado. En este caso sí está obligado. Y vamos, acuérdense, el ARL se paga dependiendo del nivel de riesgo, o sea, dependiendo de la actividad que usted desarrolle, paga un porcentaje de ARL. En este caso, pues los servicios administrativos como la de un contador o revisor fiscal están en riesgo 1, que es el 0,522%. O sea, que a este 3.200.000 le vamos a calcular el 0,522%, que entonces estaría pagando un ARL de 16.704. Y esta es la seguridad social que le corresponde al contrato que nosotros le estamos causando. ¿Sí? Él dice, mire, este señor presenta pago de seguridad social así, 400.000 pesos de salud. Entonces, él presenta. ¿Sí? Entonces, seguridad social que presenta. Entonces, 400.000. Dice que presenta 512.000 de pensión, 512.000 de pensión. Y que presenta ARL por 16.700 pesos. Lógicamente, la seguridad social se paga en múltiplos de 100. ¿Sí? O sea que este señor está pagando correctamente la seguridad social del contrato. Y también podemos deducir de que el señor no tiene más contratos. ¿Por qué no tiene más ingresos por fuera de la empresa? ¿Por qué? Porque si tuviera más ingresos, pues tendría que haber hecho un pago mayor a esto. ¿Cierto? Pero como está haciendo única y exclusivamente el pago que le corresponde a este contrato, significa de que él no tiene más ingresos por fuera y los únicos ingresos que tiene como independiente son los que está prestando a esta empresa. Entonces, ahora sí seguimos con la depuración. A los ingresos laborales, en este caso pues no es laboral, pero sí es una renta de trabajo por servicio personal, renta de trabajo laboral, la podemos llamar. Entonces, el aporte a salud. Entonces, el aporte a salud fueron los 400.000 pesos. El aporte a pensión fueron los 512.000 y el aporte a riesgo profesional fueron 16.704, que esto es un ingreso no grabado. O sea que el total de ingresos no grabados fueron 928.000, que es la sumatoria de estos tres. Calculamos el ingreso neto. Acuérdense cómo calculamos el ingreso neto. Pues lógicamente al ingreso bruto, que son los 8 millones, el resto los ingresos no grabados, que es la seguridad social que pagó, y eso me da el ingreso neto, que en este caso son 7.071.000. Ahora seguimos con las deducciones. Entonces, con las deducciones y con las exenciones, de una vez vamos a hacerlo los dos al tiempo. Entonces, vamos a nuestro taller. Y dice el taller que el señor presenta un pago a Emer Médica, que es un plan complementario, ¿sí? A que se le descuenta, ¿sí? O sea, que los honorarios se le descuenta un pago a Emer Médica por 180.000 pesos, ¿sí? O sea, que el señor, el revisor fiscal, tiene un convenio para que la empresa, por medio de la empresa, le descuenten de los honorarios de él y le paguen un plan que él ha tomado con Emer Médica, que es un plan de salud complementario, ¿cierto? Por 180.000 pesos. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve única y exclusivamente para calcular el valor a pagar. Pero acuérdense que yo tengo derecho de tomar, en este caso, la medicina complementaria, pero que esa medicina complementaria corresponde es al año anterior. O sea, él tendría que presentarnos el certificado del año 2019. En este caso, pues no podríamos tomar la seguridad social complementaria. Marley Perdomo pregunta, profesor, si el personaje paga menos de lo establecido de su seguridad social, ¿qué pasa? Pues esa sí es una pregunta muy importante porque normalmente sucede en las empresas. Desafortunadamente a las personas no les gusta pagar la seguridad social correctamente. Entonces la sanción es para nosotros. Nosotros lo que debemos hacer es radicar la cuenta
advertirle a él o exigirle que debe corregir su planilla de seguridad social, y en tanto él no corrija su planilla de seguridad social, nosotros no le podemos pagar. ¿Sí? Porque si nosotros le aceptamos la seguridad social, por ejemplo, por un menor valor, por decir algo, que este revisor fiscal, sabiendo que su IBC es de 3.200.000, haya pagado sobre el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, lógicamente, si nosotros le aceptamos esa seguridad social, pues lógicamente los sancionados somos nosotros, porque nosotros no vamos a poder tomar esos 8 millones como gasto, como deducción o costo, o deducción o costo en caso de que sea costo, ¿sí? Entonces, y eso significaría que yo no puedo meter un gasto de 8 millones, ¿cierto? Y esos 8 millones me da como un mayor valor del impuesto de renta, casi 3 millones de pesos. Entonces, fíjese que ese no es el tratamiento correcto que nosotros le debemos dar en nuestras empresas. Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras empresas es exigir la seguridad social tal como es, ¿sí? Y si nosotros, si el señor no quiere cumplir, pues sencillamente nosotros lo podemos presionar es con el pago. Debemos registrar la cuenta, porque lógicamente nosotros, bajo la contabilidad no es documental, sino que debemos registrar, se le recibe esa seguridad social, pero tendremos que comunicarle al revisor fiscal que en tanto no corrija su planilla de seguridad social y no pague su seguridad social como debe ser, entonces nosotros no le podemos pagar su cuenta, ¿sí? En las empresas, en la práctica, nosotros tenemos siempre dos cuentas. Una cuenta que está legalizada y otra que está pendiente de legalizar, precisamente para eso, ¿sí? Las que están pendientes de legalizar son aquellas cuentas o que nos falta algún documento, ¿cierto? Que necesariamente lo tenemos, o nos falta la seguridad social tal como corresponde. Entonces la registramos como cuenta por pagar pendiente de legalizar. ¿Para qué? Para que esa cuenta no se gire. Porque después de que se pague, ya la persona no nos va a corregir la planilla de seguridad social. Eso es lo cierto, ¿sí? Y cuando nos presentan correctamente, entonces reclasificamos esa cuenta de pendiente legalizar y la registramos en cuenta legalizada, y esa cuenta por pagar, pues la pasamos a tesorería para que tesorería haga el respectivo giro cuando considere necesario. Entonces, eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. En algunas empresas dicen, yo no le recibo la cuenta. Pues en mi forma de ver las cosas es una concepción equivocada, porque de todas maneras, así sea que la persona nos presente o no nos presente la cuenta, pues nosotros en contabilidad sí debemos hacer el registro contable, porque así no lo demanda la norma NIF. Ya la norma NIF dejó de ser documental. Y si a nosotros nos prestan un servicio y si nos cobran, pues tenemos que registrarlo, y si no nos lo cobran, pues también tenemos que registrarlo, porque efectivamente se ha dado un hecho debidamente realizado y tendremos que ese hecho reconocerlo en nuestra contabilidad. ¿Listo? Seguimos. Entonces íbamos a mirar que este de pago a Emer Médica es un descuento, pero que este descuento no es el que opera para tomar como medicina complementaria. Y no presentó el pago de seguridad social, ¿sí? O sea que él no tiene derecho ni a intereses de vivienda, porque no nos presentó el certificado de intereses de vivienda del año anterior, ni tiene derecho a medicina complementaria, ni tampoco tiene derecho a dependientes económicos. ¿Por qué? Porque él no nos presenta la documentación que se requiere. Si él hubiera pasado el certificado de intereses de vivienda, pues aquí podríamos tomar esta deducción. Si no hubiera pasado el certificado de medicina complementaria el año pasado, podíamos tomar también esta deducción. Y si el señor tiene dependiente económico, por ejemplo, un hijo menor, no hubiera pasado el registro civil y también tenía derecho a tomar el 10%. Pero en este caso, pues no nos pasa ningún documento, entonces las deducciones que vamos a tomar ahí es cero. De igual manera, no está haciendo aporte en cuentas AFC, ni tampoco está haciendo aporte voluntario a fondos de pensiones voluntarias, entonces cero. ¿Sí? Entonces sacamos el subtotal, que viene siendo el mismo ingreso neto, porque hasta el momento no tiene ni deducciones ni exenciones, entonces el subtotal nos daría 7.071.296.
Carlos Felipe dice, profe, tiene un pago a Emermédica. Entonces vuelvo y repito. Este pago de medicina complementaria, acuérdense bien, tomamos es el certificado del año 2019, ¿sí? Entonces la persona lo que tiene es pedir a su aseguradora que le certifique cuáles fueron los pagos que hizo durante el 2019. Y ese certificado nosotros sí, cuando es del año anterior, sí lo tomamos, ¿sí? Y lo dividimos en el número de meses que va a ser utilizado. Pero en este caso específico, aquí lo que nos dice es que tiene un pago, se le descuenta un pago a Emermédica, o sea, que en este mes él está pagando su seguro de Emermédica a través de nosotros. O sea, entonces la empresa le retiene 180,000 pesos y con esos 180,000 pesos se los transfiere a Emermédica. Esto no sirve para este año, es simplemente que tenemos que tenerlo en cuenta para cuando le paguemos, que le vamos a descontar esto porque a través de nosotros está haciendo el pago a Emermédica. Pero esto no nos sirve como deducción porque esta deducción de medicina complementaria es el certificado del año 2019. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, para todos y también para Carlos Felipe, que fue el que preguntó. ¿Listo? Por eso no tomamos ese pago, porque debe ser el pago del año anterior, de todo el año. Volvemos. Entonces tenemos un subtotal de 7,071,000. Este sigue la renta exenta del 25%. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a esta renta exenta? Los asalariados, los honorarios y compensación por servicios personales que no certifiquen que no han contratado a más de una persona. En este caso, pues ya sabemos que esta persona, el revisor fiscal, nos certificó, mire, que no tiene contratado personal, entonces sí tiene derecho a tomar este 25%. ¿Sí? Entonces, el 25% de 7,071,000 nos da 1,767,000. Y sacamos la base gravable preliminar. A los 7 millones le resto de 1,700,000 me da una base preliminar de 5,303,472 pesos. A los independientes también hay que hacerle el limitante de las deducciones y exenciones del 40%. Entonces, ¿cuánto es el límite? ¿Sí? 2,892,000. ¿Cómo se calculó este límite? Recordemos, cojo el ingreso neto y le calculo el 40%. ¿Cuántas deducciones y exenciones nos estamos tomando? 1,767,000. Entonces, pues sumamos. Deducciones no tiene nada. De esta renta de exentas tampoco. La única renta exenta que está solicitando es 1,700,000. O sea, que no supera el límite. Entonces, si no supera el límite, entonces se convierte, la base gravable esta base gravable preliminar se convierte en la base gravable. ¿Sí? Ahora sí, esta base gravable la convertimos en VTs, o sea, a esto lo dividimos por el valor de la VT y vamos a llevarlo a nuestra tarifa del 383. ¿Sí? Entonces, 383, aquí está. ¿Cuánto nos dio? 148,94. Entonces, está entre 95 y 150 VT. Entonces, cogemos el ingreso, la base gravable y le restamos 95 VT. Entonces, a esto, 148, le restamos 95 VT. Después, dice que al resultado le sacamos el 19%. Entonces, a esto que nos dio aquí, le sacamos el 19% y esta sería nuestra retención en la fuente, pero estaría expresada en VT. O sea que tenemos que convertirla a pesos. Y entonces para convertirla a pesos, entonces conocemos estos 10,25 y lo multiplicamos por el valor de la VT. O sea que la retención, ¿cierto? La retención de
este revisor fiscal nos da como rentas de trabajo 364.953. Ahora vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Vamos a hacer los cálculos de cuánto es lo que yo le debo pagar. Entonces, él nos cobra unos honorarios por valor de 8 millones de pesos. Nos cobra un IVA del 19%, ¿sí? Entonces, el 19%, 1.520.000. O sea que el total factura que nos pasa el revisor fiscal son de 9.520.000 pesos, ¿sí? Le vamos a hacer una retención por rentas de trabajo. Retención por rentas de trabajo. Entonces, la retención por rentas de trabajo es de 364.000 y vamos a hacer un descuento a Emermédica porque ahí dice que se le descuenta, ¿sí? Entonces, el descuento a Emermédica, mirábamos si el descuento era de 180.000. Entonces, este descuento a Emermédica es un recaudo para terceros. Esto lo recaudamos nosotros y se lo pasamos a Emermédica. No dice nada más de ningún tipo de descuento, ¿sí? Entonces, la cuenta por pagar que nosotros vamos a registrar, la cuenta por pagar, entonces a estos 9.500.000 le resto la retención y le resto el descuento a Emermédica y me da una cuenta por pagar de 8.975.000. ¿Cómo sería el registro contable? Pues dependiendo de si la empresa es responsable de IVA o no. Si no es no responsable de IVA, entonces mandaríamos un gasto, un costo a las 51 días, estos 9.520.000. Y si es, y si es responsable de IVA, entonces esto podría tener tratamiento de IVA descontable común. Acuérdense cuando vieron bases gravables, ¿cierto? Esto iría a la 2365, retención en la fuente, rentas de trabajo, y esto como un recaudo para tercero, y esto es un costos y gastos por pagar. Esa sería la contabilización de esto. Y hasta ahí, digamos, este taller. Es importante que también tengan en cuenta que hay varios tipos de pago de seguridad social como independiente. Hay varias planillas. Entonces, hay planilla I, que significa independientes, y hay planilla Y, que también es de independientes, pero que en el caso nuestro, nosotros debemos que exigir es planilla I, ¿cierto? Planilla I. Si nos pasan planilla Y, esa planilla, a pesar de que es como independiente, no nos sirve, porque la planilla Y se utiliza cuando una empresa le paga la seguridad social a él, pero que se la descuenta. O sea, lo que le hace el favor la empresa es descontarle la seguridad social y pagársela. ¿Sí? Es como planilla Y. O también cuando están afiliados a sindicatos y de pronto le pagan la planilla Y el sindicato. Entonces, eso es solamente por el ingreso del sindicato. Entonces, por eso siempre debemos exigir es planilla I. La planilla Y no sirve. Listo. Pregunta hasta ahí, muchachos. Inquietudes o hay alguna aclaración que se deba hacer. Bueno, entonces como este era el primer ejercicio, digamos, de retención por rentas de trabajo de independientes, pues lo hicimos con sumo cuidado. Ahora vamos a hacer el siguiente, que es el del contador. Entonces también son honorarios, ¿sí? También es una renta de trabajo. Lo que pasa es que vamos a definir si es una renta de trabajo laboral o no laboral. Y eso lo define si el personaje nos presenta el certificado de que no ha vinculado a personal o ha vinculado hasta uno, ¿cierto? Entonces, Marley pregunta que por favor le repita lo de las planillas. Sí. Entonces, eso es muy importante.
cuando nosotros vamos a pagar seguridad social, voy a mirar a ver si tengo mi planilla de seguridad social por aquí para mostrarles, para que ustedes se den cuenta cómo se debe pagar la planilla. Denme un segundo, seguridad social. Esta es la planilla que yo presento a las empresas donde yo les presto mis servicios, ¿cierto? Entonces, mire, aquí está mi planilla. Esta es la planilla de Sopagos, ¿cierto? Y yo pago salud, pensión y riesgos, ¿sí? Y dice aquí pagada, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle un acercamiento para que se den cuenta ustedes el tipo de planilla que es. Mire, el tipo de planilla. Dice tipo de planilla, planilla I, ¿sí? Esta planilla. Y esta corresponde al periodo marzo, ¿sí? Esta fue la planilla que presenté para las empresas que presté los servicios, ¿sí? En marzo, ¿sí? Lógicamente, aquí viene los pagos de seguridad social, ¿sí? Entonces, esta planilla es la que uno presenta como independiente y esta es la que nosotros tenemos que exigir, ¿sí? Hay otra planilla que es la planilla Y, o sea, que aquí tipo de planilla sale Y y tiene que ser a nombre de la empresa, a nombre de la persona que está pagando. Cuando es planilla Y, significa de que una empresa nos paga la seguridad social como independiente, ¿cierto? Nos paga la seguridad social como independientes, ¿sí? Esa planilla no nos sirve. Por decir algo, que yo trabajo en X o Y empresa y la, y la, y la ¿qué? Y la empresa, o yo le digo a la empresa, háganme el favor, descuéntenme la seguridad social y ustedes háganme el favor de pagarme la seguridad social, ¿sí? Entonces, lógicamente, la empresa me descuenta de mis honorarios, eh, la, me descuenta de mis honorarios la seguridad social y la empresa me paga mi seguridad social. O sea que cuando la empresa va a pagar la seguridad social mía, pero como independiente, va a utilizar la planilla Y. Esa planilla Y no es solamente la seguridad social de esa empresa. Si yo cojo esa seguridad social y la presento para otras empresas, pues no sirve porque allá me están pagando lo del contrato de allá. Por eso, nosotros no podemos, sino solamente aceptar la planilla Y, perdón, cuando le exigimos a nuestros contratistas independientes que nos entreguen la seguridad social, ¿sí? Es para eso, para que ustedes allá, cuando vayan a exigir el pago de seguridad social de su empresa para no tener inconvenientes de tipo fiscal, pues tienen que exigir es planilla I. ¿Listo? La planilla Y no sirve. Bueno, entonces seguimos. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 5 que lo vamos a leer. El contador es contratado por prestación de servicios profesionales con unos honorarios mensuales de 8 millones de pesos. Es no responsable de IVA y presenta un certificado de Emer Médica, ¿cierto? Por valor de 1.800.000 que corresponde al año 2019. Aportes a AFC, pago de seguridad social, entonces paga la seguridad social, presenta registro civil de los hijos y certificado de intereses de vivienda del año 2019 por un valor. Y ya. Fíjense que el contador no anexa un certificado que es este certificado que sí presentó el revisor fiscal, que dice que se presenta certificado donde no tiene contratado personal para la prestación de servicios. Este contador no anexó ese certificado por error o por lo que haya sido, ¿cierto? Entonces, como el señor no tiene, el contador no presentó el certificado, entonces se considera que es una renta de trabajo no laboral. Es renta de trabajo porque es un honorario,
y está, está lógicamente contenido dentro de, de las rentas de trabajo que establece el artículo 103. Entonces, sí vamos a hacer este procedimiento, pero atención, no tiene derecho, ni a medicina complementaria no tiene derecho. No tiene derecho ni a dependientes económicos, tampoco tiene derecho. Tampoco tiene derecho a la renta exenta del 25%, tampoco tiene derecho, ¿cierto? Y aquí la tarifa, entonces no se aplica, entonces no aplica la tarifa del 383, no aplica la tarifa del artículo 383, sino que aplica las tarifas tradicionales, que en este caso serían honorarios del 10%, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Entonces, acuérdense, no tiene tratamiento de rentas de trabajo laboral, es una renta de trabajo no laboral, porque el contador no ha hecho el certificado de que no tiene contratado personal. Entonces dicen, los honorarios mensuales son de 8 millones, 8 millones de pesos. Listo. Es un no responsable de IVA, o sea que no cobra IVA. Ya sabemos, ya tenemos calculada la seguridad social, porque mire, este personaje ya calculó la seguridad social, ¿sí? Como es lo mismo, es el mismo independiente, entonces la seguridad social que vamos a tomar es la misma seguridad social que él pagó. Entonces vamos a verificar que él haya pagado. Mire, él pagó salud 500,000 pesos, entonces vamos a hacer el comparativo. Él pagó de salud 500,000 pesos, ¿cierto? De pensión 640,000, 640,000. De fondo de solidaridad pagó 40,000, 40,000. Y de ARL pagó 20,880, ¿sí? O sea, él está pagando más seguridad social de lo que le corresponde a los 8 millones. O sea, el IBC que él está utilizando es mayor, ¿sí? ¿Por qué decimos que es mayor? Porque está pagando más, ¿sí? ¿Quién va a pagar más? Pues los que tienen más ingresos. O sea, significa que él está pagando, digamos, tiene más ingresos. O sea, que en esta empresa tiene 8 millones y en otra empresa tiene otros ingresos. ¿Sí? Por eso está pagando sobre más. Entonces, ¿sobre cuál es el IBC que le está pagando? Pues lo podemos hacer con este. O sea, esto dividido .125. ¿Sí? O sea que él está pagando sobre un IBC de 4 millones de pesos. ¿Sí? Un IBC de 4 millones de pesos. ¿Cómo hice el cálculo de 4 millones de pesos? Pues cogí la salud y la dividí en la tarifa que se paga, que son 12,5. O sea, vamos a hacerlo al contrario, ¿sí? Como este es el 40%, entonces, o sea que él tiene 10 millones de pesos de ingresos. Significa de que aquí él nos cobra 8 millones de pesos y en otra empresa, también como independiente, le pagan 2 millones de pesos porque sus ingresos son 10 millones, su IBC fueron de 4 millones, o sea, el 40% de los 10 millones y que paga, lógicamente, seguridad social sobre los 4 millones de pesos porque tiene otros ingresos. Adicionalmente, él paga fondo de solidaridad. Vamos a ver por qué. Entonces, dividido 877, 803, creo que es el salario mínimo. O sea que como tiene más de 4 salarios mínimos de IBC, entonces paga el fondo de solidaridad y el fondo de solidaridad corresponde al 1% del IBC. ¿Sí? Entonces, esta es la seguridad social que nos paga. Pero nosotros, ¿qué le tomamos? Lo que le corresponde al contrato. ¿Sí? Yo no le puedo tomar todo, porque en la empresa donde él le pagan 2 millones de pesos, pues entonces van a tomar la seguridad social de los 2 millones. Yo
En nuestra empresa le tomamos la seguridad social que corresponde a lo que él presenta, que son los 8 millones de pesos. Y faltaría calcularle lo que le corresponde al Fondo de Solidaridad. Entonces, es una simple regla de 3 para calcular lo que le corresponde al Fondo de Solidaridad, pues como él paga Fondo de Solidaridad, pues entonces tenemos que tomarle también el Fondo de Solidaridad. Entonces, si por 10 millones él pagó 40.000 pesos de Fondo de Solidaridad sobre 8 millones, ¿sí? Sobre 8 millones, ¿cuánto pagan? ¿Sí? Entonces, la respuesta es 8 millones por 40.000 dividido 10.000. ¿Cierto? O sea que lo que le corresponde al Fondo de Solidaridad son 32.000, o sea, el 1% de la base. Entonces, ese 3.200.000, esos 32.000, pues también tenemos que reconocérselo aquí, porque estos ingresos no grabados, él tiene derecho a tomarse estos ingresos no grabados. Entonces tomamos la misma seguridad social que le corresponde al contrato, a diferencia del otro, pues tomamos el Fondo de Solidaridad porque este sí paga porque tiene mayor ingreso de 4 salarios, este no pagaba porque no tiene sino solamente el ingreso de la empresa, ¿sí? Entonces el total de ingresos no grabados es de 960, o sea que el ingreso neto es de 7.039.000. Ahora, deducciones. Ya dijimos que no tenía derecho a ni en medicina complementaria ni a dependientes económicos, pero sí tiene derecho a los intereses de vivienda. Y él dice, vamos a mirar a ver qué sí que presentó. Dice, medicina complementaria, aporte a AFC. Miren, ahorita miramos esto, aporte. Dice registro, no nos certifica por ningún lado intereses de vivienda. No certifica medicina complementaria, ¿cierto? ¿Qué es esto? Medicina complementaria. Nos certifica un aporte en AFC, que es una renta exenta que sí tiene derecho, y nos presenta el pago de seguridad social, y nos presenta el registro civil de los hijos que tampoco tiene derecho. Ah, mire, acá está, perdón, mire. Certificado de intereses de vivienda del año 2019. Entonces, este valor lo cogemos y lo dividimos en 12, 3.625.500. Entonces, con los intereses de venta, 3.625.500 y lo dividimos en 12, ¿cierto? ¿Por qué en 12? Porque vamos a presumir que él lo va a utilizar todo el año, ¿sí? De enero a diciembre. O si él decide que, o si presenta el certificado de intereses ya en marzo, cuando ya se ha agotado enero y febrero, entonces lo va a utilizar de marzo a diciembre, o sea que lo dividiríamos en 10. Pero en este caso vamos a presumir que estamos en el primer mes de enero, entonces lo dividimos en 12. No tiene derecho a medicina complementaria, no derecho a dependiente, o sea que el total de deducciones son 302.000. ¿Tiene derecho a la renta exenta? Sí, señor, sí tiene derecho. Entonces tiene un aporte en AFC de 500.000 pesos. Aquí está, 500.000 pesos. Listo, ¿sí? No hace aportes voluntarios, no hace ningún aporte más. Listo, entonces calculamos el subtotal. Entonces a los ingresos netos le resto las deducciones y le resto las exenciones. Entonces estábamos diciendo que el contador no tiene derecho a esta renta exenta del 25%, entonces nuestra base preliminar es de 6.237.000. Y lógicamente, pues, aunque para él también aplica el limitante del 40%, pues yo pensaría que, pues como tiene poquitas deducciones, pues no a la que tiene derecho, pues nunca superaríamos la base, ¿no? Pero de todas maneras, mire, vamos a hacer el cálculo. El límite que tiene deducciones y excepciones son 2.815.000, acuérdense, eso es el 40% de este ingreso neto, ese es el límite, ¿cierto? Y que él tiene como deducciones y exenciones, tiene estas 302 con los intereses de vivienda y estos 500.000 pesos que es la de la AFC, o sea que en este caso no supera la base, el límite, entonces la base preliminar se convierte en base gravable. Ahora dice
que él no aplica la tarifa del 383, o sea, a él no le vamos a aplicar este cuadro, ¿sí? A este cuadro no se le va a aplicar. Ese cuadro le aplica solamente a los que sí pasan el certificado. Entonces, ¿qué tarifa le aplicamos? Como es honorario profesional, entonces vamos a hacerle una retención del 10% por honorario profesional. En la próxima clase estaremos mirando los demás conceptos, ¿sí? En este caso es del 10%. Entonces, cogemos la base y le sacamos el 10%. Y le sacamos el 10%. O sea, que la retención que le vamos a aplicar a este señor por honorarios es de 623,000. Entonces, esta será la retención en la fuente, ¿sí? Que se le va a aplicar. Y vamos a hacerle aquí el comentario para que cuando yo les envíe otra vez entonces se aplica, no se aplica, perdón, aquí vamos a hacer otra vez nuevamente el comentario, no se aplica tarifa, no se aplica tarifa del artículo 383, aplicamos retenciones generales. En este caso, honorarios del 10%, ¿cierto? Para que ustedes sepan cómo fue que operamos allí. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cómo serían los cálculos? ¿Sí? Entonces, los cálculos. Entonces, honorarios, 8 millones de pesos, ¿cierto? Honorario, 8 millones de pesos, ¿cierto? No cobró IVA, cero, vamos a decir que la total de la cuenta son 8 millones de pesos. Y aquí vamos a hacer retención, ¿sí? Retención de 623,000. Y esto no es retención, es renta por renta de trabajo, pero por honorarios, ¿sí? No le descontamos nada más. Sí, ahí no dice que se le descuente, que hace un aporte. Ah, mire, aquí hay otro. Este aporte a AFC es que se lo hace la empresa, ¿sí? Se le descuenta. Entonces, en este caso, vamos a bajar aquí un poquito. Entonces, aquí ponemos aporte AFC, es lo mismo, un recaudo para terceros. La empresa le descuenta esos 500 porque el contador lo ha autorizado para el descuento y que, lógicamente, eso después se lo transfiere a su cuenta de ahorro AFC. ¿Sí? Entonces, la cuenta por pagar, entonces los 8 millones menos rentas de trabajo, menos todo esto, nos da una cuenta por pagar de 6.876.283. Vamos a ver si tiene algo otro descuento, ¿no? Dice, presenta certificado por valor de 1.810 meses a AFC, presenta pago de seguridad social, registro civil, certificado de ingresos de intereses de bien. Listo, perfecto. Entonces, este sería la respuesta, la retención, la resolución de este problema sería 623,717. Preguntas hasta ahí. Si hay alguna pregunta del taller, y si no, pues continuamos. Ok, seguimos con el taller. Dice, sexto, asesor jurídico. ¿Sí? El asesor jurídico. Entonces vamos aquí a hacer otro punto que es el asesor jurídico. Entonces vamos a analizarlo, vamos a leerlo y analizar qué tratamiento le vamos a dar. El asesor jurídico es contratado por prestación de servicios profesionales con unos honorarios mensuales de 6 millones de pesos masiva. Se le descuenta Emermédica, aportes a AFC,
y presenta el pago de seguridad social de la siguiente manera. Y presenta registro civil de su hijo de 12 años, el cual depende económicamente de él. Pero al igual que el anterior, no presenta certificado, ¿cierto? Como no presenta certificado, entonces tiene el tratamiento de renta de trabajo no laboral, o sea, lo vamos a hacer igual al anterior. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no nos presentó el certificado y como tal, se trata de honorarios, es una renta de trabajo, pero como no presenta certificado, entonces pues lógicamente vamos a hacerlo igual que este, o sea, que no tiene derecho ni a medicina complementaria, no tiene derecho ni a dependientes económicos, no tiene derecho a la renta exenta al 25% y cuando le vamos a aplicar, hallemos la base gravable, igual que el anterior, le aplicamos una retención del 10% por honorarios. Entonces comenzamos. ¿Cuánto es el ingreso? 6 millones de pesos. 6 millones. Listo. Seguridad social. Entonces vamos a mirar, vamos a calcular la seguridad social. Entonces la seguridad social de este personaje, vamos a borrar la que teníamos. ¿Cierto? La seguridad social. Entonces el IBC son 6 millones de pesos. Aquí está. El IBC por el ingreso. El ingreso, entonces el IBC es el 40%, o sea que el IBC de este contrato son 2.400.000. ¿Sí? 2.400.000. Entonces, la seguridad social que paga sobre 2.400.000 del 12.5 de salud son 300.000, el del 16%, ¿cierto? Y pues hasta ahora, y la ARL también a riesgo 1, 12.500. ¿Qué presenta él de seguridad social? Entonces, él presenta la siguiente seguridad social. Dice que de salud, 125.000, ¿cierto? De pensión, 165.000. Y de ARL, 5.200. Este taller nos responde la pregunta que hacía Yuri, creo que era, o alguna niña al principio de la clase, cuando decían, bueno, ¿y si la persona no cumple con la seguridad social, qué hacemos? Entonces, este es el ejemplo de una persona que no está cumpliendo con la seguridad social, porque está tomando un IBC menor, ¿cierto? El del anterior era porque tenía más ingresos. Entonces, este persona no está cumpliendo con la seguridad social, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es lo que les decía. Nosotros tramitamos la cuenta, hacemos la retención con base en lo que él nos está presentando, porque él nos está presentando esta seguridad social. No podemos tomar una seguridad social de la cual no ha presentado, ¿cierto? Y decirle, señor, corrija su planilla de seguridad social. Cuando él corrija la planilla de la seguridad social, entonces nosotros le pagamos. De lo contrario, le vamos a retener el pago. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si nosotros no le exigimos la seguridad social como debe ser, entonces el castigo es para nuestra empresa, porque ese pago no es aceptado fiscalmente para efectos de la declaración de renta. Y el hecho de que nos desconozcan un gasto significa que nuestra utilidad o renta líquida gravable va a ser mayor y paguemos un mayor impuesto, ¿sí? Entonces, por eso nosotros en nuestras empresas debemos exigir la seguridad social. Entonces, vamos a tomar la seguridad social que le está pagando, porque si no puedo tomar una seguridad social diferente, ¿sí? Entonces, salud, 125.000, pensión, 165.000 y ARL 5.200. ¿Por qué tomó esta y no la del contrato? Porque hasta que no presente la del contrato, pues él se está perjudicando porque no podemos tomarle sino la seguridad social que él está presentando. Nosotros no podemos hacer retenciones sobre su puesto, ¿sí? O sea que el ingreso neto serían 5.704.800. 5 millones
O sea, a los 6 millones le quito los 295 que él pagó, ¿cierto? De 5 millones. Ahora, vamos a ver si dentro de las deducciones él está presentando intereses de vivienda. Entonces dice que se le hace un descuento en Vermédica que no tiene derecho. Pues esto es del presente año, un ahorro AFC, la seguridad social y un dependiente, pero no tiene derecho a dependiente. O sea, no presenta tampoco intereses de vivienda, entonces es cero. Listo. Ahorro FC. Entonces dice que hace un ahorro de 300,000 pesos. Aquí está, un ahorro de 300,000 pesos. Sí tiene derecho. Listo. Entonces nos da un subtotal. Al ingreso neto le resto las deducciones que son 0 y el resto la renta exenta que son 300, me da 5.400.000. Acuérdense que aquí este no tiene derecho, entonces es 0, a renta exenta del 25% y me daría una base gravable preliminar de 5.404.000. ¿Cuánto es el límite para él? 2.281.000. ¿De dónde saco este valor? De coger el ingreso neto, que está ahí, y sacarle el 40%. ¿Cuánto están tomando entre deducciones y exenciones? Solamente estos 300,000 pesos. O sea, que si cumple, significa de que él tiene que, su base gravable es de 5.404.000. Como no es renta de trabajo laboral, entonces le aplicamos la retención por honorarios del 10% igual que el anterior. ¿Listo? Igual que el anterior. O sea que la retención que nosotros le estamos haciendo a esta persona es de 540.480, que es el 10%. ¿Sí? Entonces, acá, entonces vamos a borrar esto. Ahora vamos a hacer el cálculo de la cuenta por pagar. Cálculo de la cuenta por pagar. Entonces tiene un ingreso de 6 millones de pesos. Creo que es responsable de IVA. Denme un segundo. Vamos a ir dándole formato a estos valores para que queden bien bonitos. Listo. Dice que es responsable de IVA, que nos cobra IVA. Entonces, lógicamente, el IVA es un 114, el 19%. Perdón, aquí es de 6 millones. El total factura nos daría 7.154.000. Y la retención es la que calculamos allá, que fueron los 540. Por Emermédica le están descontando 180.000 pesos. 180.000 y le están descontando 300.000 pesos de aporte a cuenta ahorro FC, y entonces la cuenta por pagar me da a los 7.140.000, le quito los 540.400 menos 180.000 menos 300, me da los 6.119.520. ¿Listo? Y este sería, digamos, la resolución del punto número 6. Preguntas hasta ahí, preguntas. Como no hay preguntas, entonces pues continuamos nuestro taller. Se contrata un ingeniero civil para que mediante un contrato de obra que se discrimina de la siguiente manera nos entrega pago de seguridad social IBC y de 1 millón nos entrega registro civil. Entonces, en este caso, no es un servicio personal, ¿cierto? No es un servicio personal. El servicio es un servicio personal porque incluye materiales y mano de obra. Entonces, como no es un servicio personal, entonces no vamos a aplicar este procedimiento, porque este procedimiento es para rentas de trabajo y ese no es una renta de trabajo. Entonces, vamos a hacer aquí el ejercicio. Ingeniero civil que desarrolla un contrato de obra, ¿cierto?
Entonces, no es una renta de trabajo, es un contrato de prestación de servicios que es un contrato de obra, es un servicio no personal. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo está el contrato? Dice, materiales. Entonces, los materiales del contrato son de 25 millones de pesos. Listo. Mano de obra. La mano de obra vale 15 millones de pesos. Costos indirectos vale 5 millones. Costos indirectos de fabricación, 15 millones, ¿fue que dije? Perdón. 15 millones. Ah, perdón, 5 millones, no 15 millones, 5 millones. Listo. Administración. Administración. 2 millones. Imprevistos, que es la I. Imprevisto, 2 millones. Y la utilidad, que es la U, 1 millón. Dice que es masiva. Entonces, el total del contrato es la sumatoria de todo esto. O sea, que el contrato suma 50 millones. El IVA. Entonces, ustedes cuando vieron bases gravables se dieron cuenta que en este tipo de contrato lo único que está grabado es la utilidad. Lo demás está excluido de IVA. Entonces, calculamos el IVA sobre la utilidad. O sea, el millón de pesos por el 19%. ¿Sí? Y entonces, total, entonces, digamos aquí su total, le sacamos así, el total del contrato, pero este es el IVA, total del contrato incluido el IVA sería de 50 millones 190 mil pesos. ¿Listo? Dice, nos entrega pago de seguridad social cuyo IBC es de 1 millón de pesos. Entonces, esto es, acuérdense lo que nosotros decíamos acá, que el IBC para los independientes era de servicios personales, que era el ingreso total por el 40%, y el ingreso no personales, como el contrato de obra, que es ingresos menos la despensa necesaria por el 40%. Entonces, en este caso, él está haciendo un IBC, él está tomando un IBC de 1 millón de pesos. ¿Sí? ¿Cuáles son las despensas necesarias de este contrato? Pues los materiales, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y lo que se gaste en la administración y en los imprevistos. La utilidad es lo que le queda al señor. ¿Sí? Entonces, él está cumpliendo con la seguridad social y es solamente nos sirve nosotros para verificar. Pero ahora acuérdense, hay que revisar el sistema presuntivo para el pago de seguridad social de los independientes que no prestan servicios personales. ¿Cierto? Eso deben hacerlo de tarea porque es un punto muy importante, ¿cierto? Para mirar a ver si este señor estaría cumpliendo. Vamos a suponer que está cumpliendo. Entonces, aquí, ¿qué retención le hacemos? ¿Sí? ¿Qué retención? Que esto que nos entrega el registro civil, no, eso no sirve para absolutamente nada. Entonces, le vamos a hacer retención del 2% por concepto de contratos de obra. Y usted dice, pero ustedes cómo saben, bueno, pues en la próxima clase vamos a mirar todas las diferentes retenciones a título de renta. ¿Listo? Entonces ya hemos aprendido una. Esta es la segunda. Primero, honorarios del 10%. Segunda que hemos aprendido, contratos de obra del 2%. Entonces le hacemos la retención del 2% sobre el subtotal porque impuesto sobre impuesto, no. Y entonces en este caso, el 2% de 50 millones es 1 millón de pesos y esa es la retención que nosotros vamos a efectuar en este punto. Xiomara Peñaranda dice que si la retención es del 2.5, no. Contratos de obra es del 2%, porque lo que estamos aplicando ahí el concepto es contratos de obra.
¿sí? Entonces, la próxima clase miramos todos los tipos de retenciones que hay, ¿cierto? De contratos de obra. ¿Listo? Seguimos. ¿Alguna otra inquietud? Vamos a decir, por aquí dice, bueno, profe. ¿Alguna otra inquietud? Por aquí están preguntando en el chat. Profe, hay una que es del 6%. Sí, Jessy, de la próxima clase, hay mucha retención. La próxima clase vamos a ver todos los tipos de retenciones. Denme un segundo, muchachos, que se me va a descargar el portátil. Voy a conectarlo a la corriente. Denme un segundo. Listo. Siguiente punto. Dice, se contrata a Carlos Garrido para la prestación de servicios de pintura de las oficinas por valor de 8 millones a todo costo. Este precio incluye materiales. ¿Sí? Entonces, presenta un pago de cuenta de cobro y pago de seguridad social respectivo y nos certifica que para la prestación de servicio contrata a una sola persona. Entonces, como se trata de un servicio no personal, porque incluye, a pesar de que solamente utiliza una persona, pero incluye materiales. Incluye materiales, entonces también estaría respondiendo por la calidad de la obra, ¿sí? También asumiría riesgos, ¿sí? Entonces, en este caso no se trata de un servicio personal como tal. Si no se trata de un servicio personal, pues no le podemos dar tratamiento de renta de trabajo. Es una prestación de servicios a todo costo, ¿cierto? Donde incluye materiales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay una pregunta. No importa que se certifique que el trabajo es con una persona. Sí, por lo menos, mire, por ejemplo, o sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es calificar qué tipo de retención es. Si es un servicio personal, ¿sí? Entonces, para que le hagamos el procedimiento 1 completo, tiene que estar el certificado. Pero si no es un servicio personal, pues no tiene ninguna necesidad que nos lo certifiquen. El señor no lo certificó, pero esa certificación es porque él está mal informado, ¿sí? Porque él no tendría derecho a hacerse la retención como lo establece, porque solamente para servicios personales que no certifiquen. Este caso no es un servicio personal. Ejemplo, yo soy taxista, ¿sí? ¿Es un servicio personal? No. ¿Por qué? Porque yo utilizo un medio que es el taxi para prestar el servicio. Entonces, no es un servicio personal, no le doy tratamiento. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, primero nosotros calificar si es un servicio personal. Si es un servicio personal, entonces mirar a ver si tiene certificado. Si no lo certifican, hacemos el procedimiento completo. Y si no nos lo certifican siendo servicio personal, entonces lo hacemos de la anterior. Pero en este caso es un contrato de prestación de servicio a todo costo, entonces no es un servicio personal, no le podemos hacer la retención tal como lo hemos visto, sino de la otra manera. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, contrato de pintura a todo costo. Contrato de pintura a todo costo, incluyendo materiales. Por aquí en el chat me están haciendo otra pregunta. En caso de que la pintura fuera solo la mano de obra, entonces Xiomara, perdón, dice Yacid, en caso de que esto no incluyera materiales, entonces ahí sí se trataba de una prestación personal, ¿cierto? Porque es solamente la persona, le estamos contratando solamente su fuerza de trabajo. Entonces ahí sí tendríamos en cuenta si él nos certifica o no nos certifica. Si él nos certifica, hacemos el procedimiento completo. Y si no nos certifica, lo hacemos como lo hicimos con los otros dos anteriores. ¿Listo? Pero en este caso no es un contrato de prestación personal, entonces no tiene nada que ver con la depuración que hemos visto.
Entonces, el contrato, valor del contrato, entonces, contrato de 8 millones de pesos. ¿Sí? Perdón, de pintura, 8 millones de pesos. $8 millones. ¿Qué más dice? Presenta pago de cuenta y pago de seguridad social respectivo. Entonces, como un servicio no personal, pues él tiene derecho a incluir el valor de los costos y gastos en que incurre. Pues simplemente aquí no vamos a decir que la seguridad social la presentó como debía y no hay ningún inconveniente. Aquí dice que no nos dice nada si es declarante o no declarante. Entonces, vamos a hacer una retención por servicios generales del 6%. ¿Sí? Servicios generales. Entonces, aquí estamos viendo otra retención, que es del 6% por servicios generales. Entonces, cogemos esto, ¿sí? Por el 6% y esa es la retención, 480,000. O sea que la cuenta por pagar serán los 8 millones menos los 480,000 y esto es lo que tendremos que girarle a la persona, ¿cierto? No hacemos absolutamente nada más. En el anterior nos quedó faltando calcular la cuenta por pagar. Entonces la cuenta por pagar es el total de contrato menos la retención y esto era lo que teníamos que pagar. En este caso, aquí la retención fue de 480,000. ¿Listo? Pregunta frente a este punto, este ya es mucho más sencillo. Los que son más complicaditos son los de las rentas de trabajo. Esto no es una renta de trabajo, porque se trata de un servicio no personal. ¿Listo? No hay ninguna pregunta. Ok, seguimos. Seguimos. Ese era el punto número 8. Punto número 9. Nos presentan cuenta de cobro del primer mes de servicios de la aseadora, la cual ha sido contratada por medio tiempo por contrato de prestación de servicios por un valor de 600,000 pesos mensuales. La señora no paga seguridad social. ¿Sí? Entonces, no paga seguridad social. Entonces, aquí hay que analizar, ¿es servicio personal o no es servicio personal? ¿Ustedes qué consideran, muchachos? ¿Quién quiere hacer el análisis de este punto? ¿Qué retención le aplicaríamos? Vamos a darle la palabra a quién. Alejandra. ¿Está por ahí Alejandra? Vamos a ver si Alejandra... vamos a ver, ¿quién? Carlos Felipe Castro. Carlos Felipe, Hola, buenas profe. tardes. ¿Quién está hablando? Soy Paula Castro, profe. ¿Paola? Sí, Paula, solo que está con el nombre de mi hermano. Ah, ya, listo. Bueno, Paula, buenas tardes. Profe, yo diría que en ese caso no se tendría retención porque el salario pues es muy mínimo, entonces la menor retención no daría ni para eso. No, espere tantico. Vamos por partes. Hay que analizar primero si es un servicio personal o no, ¿sí? Porque dependiendo de eso, pues lógicamente hay que analizar qué tipo de retención hay que hacerle. Entonces, ¿usted qué considera? ¿Es un servicio personal o no es un servicio personal? Yo diría que sí. ¿Por qué es servicio personal? Mm, mm, Porque no está incurriendo en costos, profe. O sea, simplemente a la señora se le ha contratado el tiempo. Se le pagan Ajá. 4 horas todos los días para que haga, o sea, es un servicio personal. Ella no incluye ni materiales, ni maquinaria, ni nada. Todo se lo pone la empresa. Entonces, siendo un servicio personal, ¿qué retención le va a hacer? Pues como le dije el anterior, no le haría retención, profe. No, pero ¿qué procedimiento le hacen? El primero que estábamos haciendo, Entonces, ¿cuál de estos dos?
Le hacemos el cálculo completo, así como a esto, a estos tres le hicimos el proceso completo, o le hacemos el incompleto, así como al contador y al asesor jurídico. Yo le haría el completo. ¿Por qué le haría el completo? Porque primero no sé, aunque también podría ser por servicios generales del 6%. ¿Por qué el de servicio? ¿Pero cuál? ¿Cuál, El Paula? segundo, el de servicios generales del 6%. O sea, ¿le haríamos este proceso y al final el del 6%? Sí, ¿Por qué? no sé, profe. Bueno, Es lo que estoy intuyendo. sí, no, está bien, listo, Paula, muchas gracias. Por aquí me están pidiendo, yo todavía no le voy a decir, sí, estamos tratando de que analicemos de acuerdo a lo que hemos visto y concluyamos. Dice Dylan, dice que vamos a darle la palabra a Dylan, ¿cierto? Vamos a darle la palabra a Dylan. Entonces, denme un segundo, voy a buscar aquí Dylan, listo. A ver, Dylan, ¿usted qué opina? Ay, Dylan, ¿será que no tiene micrófono? Micrófono no funciona, ay, qué pena, no. Bueno, entonces, Yacid, entonces vamos a buscar a Yacid, a ver, Yacid, ¿qué opina de lo que han, deme un segundo, ya ¿qué hizo Yacid? Vamos a reiniciar. Denme un segundo. Yacid nos está comentando algo por chat. Venga, es que Yacid será que tampoco tiene micrófono, no funciona. Yacid Monge dice, en caso de que la pintura fuera solo de mano, no, él estaba preguntando, era otra cosa. ¿Alguien quiere opinar sobre lo que dijo Paula? ¿Si está bien o está mal su análisis? A ver, alguien que pida la palabra, quiera opinar cómo se haría la retención. Están muy tímidos ustedes hoy, ¿no? Mire, aquí hay un chat, alguien está pidiendo la palabra. Xiomara. Entonces, Xiomara, entonces déjenme un segundo. Xiomara está levantando la mano. Entonces, Xiomara, listo, Xiomara, la escuchamos. Sí. Nuevamente, Xiomara, discúlpeme que se... Xiomara, Xiomara, usted sí tiene bien el micrófono que no me deja activarle su micrófono. Deme un segundo. Listo, Ya. Xiomara. Listo, ok. Ahora sí, Xiomara, cuéntenos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Paula, Pero, porque, o sea, yo no quiero o no estaría de acuerdo como en hacer el procedimiento habitual, porque a mí me parece que es muy simple el ejercicio, o sea, ya solo le pagan 600.000 y pues a eso se le podría sacar la retención del 6% que está en la tabla de retenciones. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Pero lo que ella dice es que vamos a hacer el procedimiento de rentas de trabajo, pero como lo hicimos con el asesor, Profe, ahí no podría ser ¿sí? rentas de Con el asesor trabajo no jurídico. laboral. ¿Cómo es renta de trabajo no laboral? ¿Sí? Es renta de trabajo no laboral. Mire, déjenme, voy a volverla a compartir la pantalla. Muchas gracias, Xiomara. Entonces, vamos a hacer la conclusión, el análisis de cuál es la retención que le debemos aplicar en este caso. Entonces, cuando se trata de personas naturales, lo primero que hay que hacer es saber si es un servicio no presencial o no es un servicio personal o no personal.
Cuando el servicio es personal, significa que no incluye ni materiales, ni algún mecanismo, ni tampoco ninguna maquinaria especializada, nada. Solamente es que se contrata la fuerza de trabajo por prestación de servicio, ¿cierto? Y es no personal cuando incluye materiales o maquinaria especializada, cuando, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que definir. Si es un trabajo, un trabajo personal, un servicio personal o no personal. Si el trabajo es personal, entonces consideramos que es una renta de trabajo. Y entonces, dependiendo de si la persona nos certifica o no nos certifica, ¿sí? Entonces, si nos hace el certificado, hacemos el procedimiento 1 completo. Y si no nos hace, y si no nos da el certificado, entonces hacemos el procedimiento 1, pero no tiene derecho ni a dependiente económico, ni tiene derecho a medicina complementaria, ni tiene derecho a la renta exenta del 25%. Cuando lógicamente es una renta, es un servicio no personal, entonces no hacemos el procedimiento 1, sino que aplicamos las tarifas generales, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Contratamos nos presenta cuenta de cobro de la aseadora, o sea, una persona natural, la cual ha sido contratada por medio tiempo, por contrato de prestación de servicios, ¿sí? La señora no paga de seguridad social. Entonces, ¿qué hay que decir? Que se está contratando es el tiempo de la señora, ¿sí? Se le están contratando 4 horas para que ella vaya a la empresa y haga el aseo, ¿sí? Y entonces, ¿quién le pone los materiales? Pues los materiales los pone la empresa. O sea, en este caso, significa que estamos enfrente, en este caso, significa que estamos enfrente de un servicio personal, ¿sí? Frente del servicio personal. O sea, una renta de trabajo, porque es un servicio personal. Ahora, hay que definir qué tratamiento le damos, si es una renta de trabajo laboral porque nos presenta el certificado o es una renta no laboral porque no presenta ningún certificado. En este caso, la señora no presenta ningún certificado, ¿cierto? No presenta ningún certificado. O sea, como no presenta ningún certificado, es una renta de trabajo no laboral y vamos a hacer el procedimiento 1, pero no lo incluimos lo que les decía, deducciones ni exenciones. Esteban Pardo pregunta, en ese caso la señora no tiene derecho a cobrar auxilio de transporte, entonces eso es otra cosa diferente. Aquí no estamos hablando de un contrato laboral, estamos hablando de un contrato de prestación de servicios. Lo que pasa es que aquí el contratante, la empresa, está incurriendo en muchas fallas, ¿sí? Y es que frente a todos los contratos de personas naturales, si se cumplen los 3 supuestos, así sea el contrato que medio lo que se haya escrito, estamos en presencia de un contrato realidad, ¿sí? Y entonces estamos asumiendo el riesgo que la señora en cualquier momento nos demande, porque no le estaríamos, porque se está contratando en como prestación de servicios. No le estamos haciendo un contrato laboral, lo estamos dando es un contrato de prestación de servicios, o sea, sin ningún vínculo laboral con la empresa, ¿sí? Y es un error, ¿cierto? Es un error, ¿sí? Esta persona nos puede perfectamente demandar y se gana, pero aquí no estamos discutiendo eso, ¿cierto? Aquí estamos discutiendo es la retención, que la empresa está y eso se ve en casos, mire, le voy a echar una historia de una empresa que trabajó, que todavía trabajo. Lo voy a contar así rapidito para poder avanzar. Resulta de que la señora, la auxiliar de contabilidad, tenía la mamá y la mamá iba allá a la empresa a ayudar, ¿cierto? Porque se aburría en la casa. Entonces, el gerente, como es tan buena gente, le dijo, mire, señora, y ella venía y se ofrecía para tinto, que pasaba el tintico a otro, y le decía al gerente, ¿usted por qué viene aquí? Le dije, no, porque yo me aburro en la casa y pues más bien me quedo aquí ayudándole. Sí, yo no le voy a cobrar nada, simplemente yo disfruto estar aquí. Bueno, entonces, ¿qué hizo el gerente? Más bien, mire, le vamos a dar a usted 200,000 pesitos y nos ayuda a hacer el aseo de las oficinas
y cuando quiera, pues nos atiende. La señora se estaba allá casi todo el día, todos los días, durante muchos años. Duró así, con un contrato de prestación de servicios, tal como está ahí. 200.000 pesos nomás. Pero a la señora le servían. Resulta de que por cosas del destino, la auxiliar de contabilidad renunció y salió de pelea con la empresa. ¿Qué pasó? La mamá demandó a la empresa por un contrato realidad. ¿Cuáles son los tres supuestos? Prestación personal del servicio. Ella iba. Segundo, subordinación. Cuando usted cumple órdenes, ¿cierto? Cuando a usted le pagan, eso es subordinación, ¿cierto? Presentación personal, subordinación y que exista un pago, ¿sí? Cuando usted recibe orden. Entonces, la señora demandó y el juez dijo, esto es efectivamente un contrato laboral. Ya le había contado eso, me dice ya sí. Entonces, aquí son los errores que se cometen en las empresas, ¿sí? Entonces, esto es así, ¿cierto? Entonces, vamos a presumir simplemente que así, sin tener más situaciones, ¿sí? Entonces, en este caso es un servicio personal, es una renta de trabajo y es una renta de trabajo no laboral porque no nos certifica. Como es una renta de trabajo no laboral, entonces vamos a hacer el procedimiento. Vamos aquí a insertar una fila para que no se nos una columna, perdón, para que no se nos una con lo demás que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, aseadora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Vamos a hacer este mismo procedimiento, pero no tiene derecho. ¿A qué no tiene derecho? A las deducciones por medicina complementaria, no tiene derecho, ¿sí? A las rentas a los dependientes económicos, no tiene derecho. A la renta exenta, esta tampoco. Y aquí no le aplicamos 383, sino que le aplicamos servicios generales del 6%, ¿sí? Servicios generales del 6%. Entonces, ¿cuánto le paga a la señora? A la señora se le pagan 600.000 pesos mensuales. 600.000 pesos mensuales. Dice que no presenta pago de seguridad social. ¿Por qué no presenta pago de seguridad social? Porque ella no está obligada a pagar seguridad social. ¿Por qué? Porque no se gana un mínimo. Como se gana menos del mínimo, entonces nosotros no le podemos exigir seguridad social, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto es cero, todo esto es cero porque ella no paga seguridad social porque no está obligada a pagar seguridad social, ¿cierto? No está obligada. O sea que el ingreso neto siguen siendo los mismos 600.000 pesos. ¿Presenta intereses de vivienda? No. Y a esto de medicina complementaria y dependiente económico no tiene derecho, ¿cierto? O sea, ¿hace ahorro AFC? No. ¿Hace aporte voluntario? Tampoco. O sea que tampoco tiene. Ahora, subtotal. ¿Cuánto es el subtotal? Listo. No tiene derecho a esta tampoco. ¿Cuánto es la base gravable? ¿Sí? O sea, el límite pues no cumple porque no está solicitando absolutamente nada. O sea que la base gravable son 600. Entonces significa que va a tener una retención del 6%. ¿Sí? Retención del 6%. O sea, le retenemos 36.000 pesos. ¿Sí? Le retenemos el 36.000 pesos. ¿Cómo sería el cálculo? Entonces, para los cálculos, 600.000 pesos por servicio total. No cobra IVA. Perdón. No cobra IVA, ¿cierto? Renta exenta de trabajo, renta exenta por trabajo de servicio, entonces los 36.000 pesos. Y va a tener una cuenta por pagar de 564.000 y esa sería la forma correcta de hacer el ejercicio. ¿Listo? ¿Entendido, muchachos? ¿Preguntas? Bueno, ninguna. Seguimos. Y vamos a hacer el último punto, que nos facturan servicios de reparación de motor de una camioneta de la empresa por concepto de mano de obra por valor. Los repuestos fueron suministrados por la empresa, nos anexa pago de seguridad social, registro civil. Entonces, en este caso, no podemos decir que es un servicio personal. Aquí habría falta de información, ¿no?
Si nosotros tenemos un taller de mecánica y traemos al mecánico a que trabaje a nuestro taller, entonces sería un servicio personal. Pero si nosotros llevamos el carro al taller donde el señor trabaja y nosotros le ponemos los materiales, pues no se trata de un servicio personal, porque para eso el señor, para poder reparar, necesita una maquinaria especializada. No solamente es los materiales, sino también maquinaria especializada para poder, nomás para el hecho de poder sacar el motor del carro y después llevar a rectificar los cilindros y todas las cosas, se necesita una maquinaria especializada. Entonces, en ese caso, estaríamos enfrente de un servicio comercial. Y entonces, aquí vamos a decir mano de obra por servicios de reparación. Reparación. Sí, entonces tenemos, hay una pregunta, vamos a ver en el chat qué dicen. ¿Usted podría hacer el favor de enviarnos el Excel? Sí, yo les voy a enviar el Excel. ¿Sí? Cuando le enlace, le envío otra vez nuevamente el Excel. Entonces, servicios de reparación o mano de obra. Mano de obra. Serían los 2 millones de pesos. ¿Cierto? Retención. Entonces, retención del 6% por servicios generales. Entonces, cogemos los 2 millones de pesos y le sacamos el 6%. Y entonces, la cuenta por pagar de los 2 millones menos los 120 sería, y la retención, lógicamente, que le efectuamos a este personaje sería de 220.000 pesos. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta ahí iniciamos el taller número 1.